Chicos, buenas tardes. Bueno, qué dificultad para poder entrar, realmente un lío, ¿no? Ayer mandaron que iban a cambiar la manera de entrar y yo no sé si al final, aquí con ayuda de mis hijos, logrando ver qué cambios que hacen, siempre esto es lo mismo, todos los ciclos es la misma historia. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces este ciclo de dermatología y espero que realmente al final del mismo hayamos sacado provecho mutuamente, ¿no? Porque realmente la satisfacción para mí es que ustedes logren realmente comprender la importancia que tiene la materia y también pues en el caso de ustedes porque va a servirles para su medicatura rural. Ya se van a ir dando cuenta realmente cómo es tan necesaria el estudio de la dermatología. Todas las materias, todas tienen importancia, pero créanme que dermatología es una de las más básicas en el conocimiento de un médico general, puesto lo que ustedes van a ver bastante en su rural será diabéticos, hipertensos, van a ver niños y van a ver bastante problemas de piel. Entonces, esas son como temas así que para ustedes deben ser muy importantes. Obviamente, dentro de la cátedra, lo que a ustedes el sílabo les corresponde es lo más básico, lo más sencillo, pero lo más frecuente y que les corresponde como un médico general. Obviamente, ya las cosas de mayor importancia, pues tienen que derivarlo a un tercer nivel, o sea, ser un especialista. Pero la verdad es que mientras tanto, a veces en estas cosas sencillas se caen. Bueno, entonces vamos desde lo básico y es el recordar, porque esto realmente es recordatorio, ustedes ya lo aprendieron muy bien en sus primeros semestres, sobre lo que es la anatomía y, por cierto, el buen funcionamiento de la piel. Para a partir de allí, nosotros vamos a reconocer las lesiones que van a mostrarnos la piel a fin de reconocer casualmente el diagnóstico de las enfermedades más comunes que nosotros tenemos. Vamos a ver entonces esas características que nosotros vamos a recordar o que vamos a encontrar en una piel. En primer lugar, el peso, la relación que existe entre el peso corporal, la superficie corporal. Ustedes saben cómo muchos medicamentos, ustedes ya pasaron farmacología y recuerdan cómo sus docentes de farmacología les decían esto por kilo de peso, ¿verdad? Y hay algunas opciones también que se está hablando de por metro cuadrado de superficie corporal en algunos tipos de tratamientos. Entonces, miren ustedes esa importancia. Entonces, especialmente en el caso de los niños, nosotros tenemos que tener muy presente eso. Los niños tienen una mayor proporción de superficie corporal relativa a su masa corporal en relación que los adultos. Esto es importante, o sea, un niño es pequeñito en realidad en tamaño, es decir, su peso corporal, su masa corporal es menor, pero en relación a eso, toda esa superficie corporal es mayor. Por ende, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de prescribir, ejemplo, tratamientos como los corticoides, ¿no? Que la gente usa y abusa de los corticoides. Nosotros mismos los médicos y por supuesto la gente que se automedica. Entonces, en este caso, pues si nosotros aplicamos un corticoide con mucha extensión en la superficie corporal o de alta potencia, la absorción va a ser mayor y por ende va a tener efectos secundarios. Entonces, esto es importante. En general, pues el peso fluctúa. Estamos hablando ya en un adulto sano, pues puede ser dependiendo de la talla, no sabemos, pues puede ser, por ejemplo, una chica bajita, delgadita, pero puede ser una chica alta y gruesa o un chico alto y grueso, es decir, de acuerdo a la talla, pero alrededor de 4 a 6 kilos más o menos es el peso que tiene la piel como tal. Miren, es bastante, o sea, solo la piel solita pesa eso. La densidad, ¿no? Cuando nosotros nacemos, pues la piel todavía es muy fina y lo mismo en el extremo de la vida. Pero a medida que va creciendo, un niño va teniendo, un adulto joven, como la edad de ustedes, tienen una densidad mayor. Es decir, la piel es como más gruesa, realmente es más densa, porque tiene mayor cantidad de fibras de colágeno, que ya la vamos a ir realmente estudiando, analizando cada una de estas fibras cuando ya veamos la dermis.
Por cierto, también nosotros conocemos que hay diferentes colores, ¿verdad? Somos un abanico de colores a nivel del mundo entero y especialmente en nuestro país. Tenemos muchos tipos de colores. No somos los extremos, no, aquí todo el mundo no es negro, ni todo el mundo es blanco, ni cobrizo. O sea, somos una mezcla. No sabemos que la mayoría somos mezclas de razas, de grupos e individuos justamente. Entonces, tenemos una mezcla muy bonita de colores en nuestro país, sobre todo. La humedad, entonces así, hay zonas de la piel que tienen mayor humedad, donde hay mayor predominio de las glándulas sudoríparas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas encrinas que predominan en palmas y plantas y por ende son zonas donde van a tener mayor humedad. Entonces hay gente que le suda mucho los pies, las manos, ¿no? Pero usualmente son zonas húmedas. Y hay áreas de la piel donde son más secas, como por ejemplo las piernas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en general las piernas de las personas tienen que estarse la gente poniéndose cremita porque generalmente tiende a ser más seca. De la misma manera tiene que ver la untuosidad, de la misma forma, si predominan las glándulas sebáceas. Entonces hay áreas como por ejemplo el cuero cabelludo, la llamada zona de la T, ¿verdad? En la cara, que las chicas conocen muy bien, la frente, la nariz, el mentón, esa zona que generalmente siempre es grasa. Entonces es zona más untuosa, en la región media del tronco, tanto anterior o posterior. Entonces son los sitios donde mayor untuosidad hay. De igual manera, los brazos y las piernas son sitios menos untuosos, ahí no hay tantas glándulas sebáceas o no son tan desarrolladas y por ende son zonas más secas. Otro punto físico que nosotros vamos a reconocer en la piel son los llamados pliegues. Tenemos a los grandes pliegues y pequeños pliegues. Entonces los grandes pliegues, nosotros ¿dónde lo vamos a encontrar? Generalmente alrededor de las grandes articulaciones. Bueno, también en los individuos obesos, nosotros sabemos que existen los pliegues abdominales, ¿verdad? O por ejemplo los pliegues submamarios, los pliegues interglúteos, son grandes pliegues. Pero también vamos a tener los pequeños pliegues, como por ejemplo los que están alrededor de orificios naturales. Entonces, en este caso, pues alrededor de la boca, el surco nasogeniano, los pliegues. Tenemos también a nivel perianal, entonces son pequeños pliegues, los pliegues interdigitales, es decir, los que están entre los dedos, son pequeños pliegues. Pero además, nosotros también a nivel de la piel vamos a encontrar ciertas llamados protuberancias, pero lineales, que son los surcos y crestas, que nosotros en palmas y plantas los conocemos como los dermatoglifos, ¿sí? Es decir, las huellas digitales, ¿verdad? Que son únicas. Nosotros sabemos que nadie tiene huellas digitales repetidas en el mundo, somos por eso individuos, ¿no? Entonces estas serían como características a grosso modo que tiene una piel en general. Es diversa a la vez, si ustedes se están dando cuenta, es diversa, hay personas que tienen mayor humedad la piel, otras que tienen mayor grasa, es diversa, si se dan cuenta, no hay como un patrón único, pero que es más o menos un esquema en general al que responde la piel en todo individuo. También vamos a recordar el origen embriológico que tiene la piel. Miren ustedes. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a recordar que la piel, pues básicamente tiene algunas capas. Tenemos a la superficial, que se llama epidermis, la capa de en medio, que es el mesodermo, es la dermis, que ya vamos a ver el origen, y la inferior, que es la hipodermis, o tejido celular subcutáneo. Bien. Entonces, desde este punto de vista, resulta que el origen embriológico también es distinto. Así, la epidermis, es decir, la más superficial, con sus anexos en dermatología se le denomina pues al pelo, las uñas y las glándulas sudoríparas. Entonces, todas esas se originan del ectodermo. Mientras que del mesodermo se origina la dermis y el tejido celular subcutáneo. Bien, entonces eso es importante. Sin embargo, hay una célula que vamos a encontrar en este nivel en la piel, que es el melanocito, que son las células que le dan el color a la piel, cuyo precursor se le denomina el melanodendrocito, se origina de la cresta neural. Ustedes saben que en la cresta neural se van a formar los nervios, ¿verdad? Entonces, los nervios con el melanocito tienen un mismo origen. Esto es importante para recordar porque hay ciertas patologías que guardan relación con esto.
Y siempre cabe el ejemplo aquí, precisamente con lo del melanocito, por ejemplo, con el vitiligo. Ustedes han escuchado de esa enfermedad que la piel se va haciendo blanca, ¿verdad? Se van haciendo unas manchas blancas, blancas como la leche y que la gente se angustia mucho. Es uno de los diagnósticos más duros que se les puede dar a un ser humano, porque se conoce pues que en la mayoría de los casos no revierte. Entonces, en realidad pues es algo de tipo cosmético, algo estético, no afecta la vida, pero en realidad decirle a un paciente que tiene vitiligo es darle el peor de los diagnósticos, una mala noticia. Pues bien, resulta que entre uno de los factores que se ha observado que puede originar el vitiligo, cuando hay alteración a nivel de la parte neurológica. Por ejemplo, se ha visto en individuos que tienen, digamos, que están en una hemiplegia posterior a un accidente, suponiendo un accidente automovilístico, cualquier tipo de accidente en el cual la persona quede hemipléjica, en el lado que está hemipléjico se va a desarrollar vitiligo, por ejemplo, o algo que produjo una alteración al mismo tiempo neuronal. Hay casos, como tengo yo un paciente, por ejemplo, del hospital, que tiene vitiligo y tiene al mismo tiempo, se lo originó por un herpes zóster, que bueno, ya veremos en algún momento esa situación. Pero a lo que yo voy es la relación que tiene el melanocito con la célula nerviosa. Entonces es muy importante esto desde el punto de vista dermatológico. Asimismo, vamos a recordar en cambio lo que es la estructura histológica de la piel y vamos a ver justamente cada uno de estos grupos celulares. Entonces, como les estaba diciendo, aquí la piel está constituida por 3 capas. La superficial, vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Que es la epidermis, la de en medio, que viene a ser la dermis, que yo le llamo siempre que es como el sándwich, ¿verdad? La parte de en medio. La inferior, que es el tejido celular subcutáneo, también conocido como hipodermis. Pero dentro de todo ello vamos a ver que hay las estructuras, lo que les decía hace un rato que se conoce como anexos o anejos, como dicen los españoles, y estos son, como les decía, el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, tanto las apocrinas como las ecrinas. Bien, entonces todo esto conforma la estructura histológica de la piel. Ahora bien, vamos en cambio a ver los tipos celulares que conforman a la epidermis. Vamos a ver ahora a estudiar la epidermis. Cada una de estas capas las vamos a ir estudiando. Entonces ahora vamos a dedicarnos a la primera capa, a la epidermis. Entonces vamos a ver que ese epidermis está constituido por múltiples capas. En realidad se dice y se denomina que la epidermis es un tejido celular queratinizante, porque básicamente su función producir queratina. Es importante eso, pero no es la única. Ya vamos a ver que tiene múltiples funciones, pero dentro de ellas la función del epidermis es que formar la queratina, que justamente es una proteína que le va a conferir resistencia a la piel. Bien. Dentro de este grupo tenemos a la principal célula, la más representativa, vienen a ser los queratinocitos. Entonces veamos aquí los queratinocitos, digámosle que son la célula estrella, la principal. Ya la vamos a estudiar. Luego tenemos otra célula no menos importante porque todas cumplen un papel, que es el melanocito, la que se las nombré hace un momento, que tiene origen de la cresta neural. En tercer lugar tenemos a las células de Merkel, células mecanoadaptativas o células que son justamente de tipo sensoriales. Luego las células de Langerhans, muy importantes estas células que en combinación con la siguiente, que son las dendríticas indeterminadas, son las llamadas células presentadoras de antígeno. Es decir, estas células de Langerhans son las encargadas de ciertas funciones de tipo inmunológica. Al igual, cumplen con esta función también estas células dendríticas indeterminadas. Entonces veamos aquí, miren ustedes como yo al queratinocito se lo he pues resaltado con amarillo para que ustedes recuerden que ella es la célula estrella. Esta célula es muy importante, justamente ella es la que va a formar todas las capas de la epidermis, aunque en cada capa va a adoptar una característica diferente. Ya vamos a ver. En este caso las vamos a ver desde abajo hacia arriba. Entonces, así las vamos a estudiar. ¿Por qué eso de abajo hacia arriba? Porque justamente las células, estas células de la epidermis, se originan desde una base, por eso se llama estrato basal, desde la base está en el fondo, ¿verdad? Toda base está abajo, no está arriba.
Entonces, desde esta estrato de células basales es que se van a ir formando las células superiores, las que están más arriba, las que están más arriba, hasta que llega al exterior, que ya sería la última capa que llamamos el estrato córneo. Entonces tenemos el estrato de células basales, luego tenemos el estrato mucoso de Malpighi o de células espinosas, tenemos el estrato granuloso, el estrato lúcido, que ya vamos a ver, solamente están localizados en palmas y plantas, y el estrato córneo, también conocido popularmente como las células muertas. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos asimismo desde la base, entonces el estrato de células basales. Este estrato de células basales son muy importantes porque a partir de ellas son las que van a originar las células superiores. Por eso es que también ustedes lo tienen que conocer como el estrato de células madre. Y realmente este término de células madre, que se lo denominaba así hace muchos años, sin embargo, recientemente, digamos que unos 10 o 15 años hacia atrás, es que realmente se le ha podido encontrar que el queratinocito basal es realmente una célula madre. Ustedes habrán escuchado el término células madre para todo, ¿verdad? Hoy en día está en boga, que le guardan el cordón umbilical y bueno, todo eso ustedes saben, las células madre para regenerar tejidos. Pues resulta que el queratinocito basal es una célula pluripotencial, es decir, es una célula madre. Miren hasta qué punto. Está constituido por una sola hilera de estas células, como ustedes la están viendo aquí. Vamos a colocar esto por aquí, no me está. Una sola hilera de células que son de tipo cilíndrica. Si ustedes se dan cuenta, son alargaditas, ¿verdad? Y están una sola hilera y tienen algo que las caracteriza, es que tienen unos núcleos grandes y picnóticos. Es decir, estos núcleos con estas características son los que nos orientan a que estas células tienen una capacidad mitótica muy amplia, es decir, estas son las que se dividen. Eso es importante porque a partir de la división de estas células son las que van a originar a las capas más superiores. Ahora bien, no todas entran en división, algunas quedan, todas podrían hacerlo, pero algunas quedan allí. Serían las que se quedan como células pluripotenciales en caso de una necesidad. Pero resulta que el 50% de estas células cada 8 días entran en esa actividad mitótica, es decir, estamos hablando de la mitad de todo ese grupo de células madre, estrato de células basales. Muy bien, entonces entran en actividad mitótica, por eso ese núcleo grande y picnótico, que es lo que le confiere esa característica de poder dividirse. Pues bien, resulta que se divide y va a formar las siguientes capas. La capa siguiente, que es el estrato de células espinosas. Aquí tenemos el estrato de células espinosas, mientras que el estrato de células basales estaba conformado por una sola hilera. Acá ya vamos a ver múltiples, pueden ser 5, en algunos casos, diferentes áreas de la piel, pueden encontrarse hasta 10. Ustedes saben que la piel tiene diferente grosor de acuerdo al área que nosotros estemos viendo. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en los párpados o el escroto, pues siempre son pieles muy delgaditas, muy finitas, ¿no? Entonces son áreas donde hay menos capas en general de todas las células, de estos estratos de células. Pero en realidad siempre las células basales es la que tiene una sola capa, pero estas, miren ustedes, pueden ser 5 o hasta 10. Lo que yo les decía inicialmente, que las células basales son cilíndricas, ¿verdad? Por lo tanto son un cilindro, son alargadas, estas ya se van aplanando, entonces en realidad ya son poliédricas. Y algo importante es que estas células, también por eso se llaman estrato de células espinosas, porque resulta que en su interior tienen unas tonofibrillas. Y esas tonofibrillas se proyectan hacia las periferias, ya vamos a ver las imágenes, y estos van a formar lo que se conocen como los desmosomas. Esos desmosomas no son más que placas de proteína, como la desmogleína, que lo que hacen es mantener unidos a esos queratinocitos entre sí. Estos desmosomas ya hay desde el estrato de células basales.
solamente que a nivel del estrato de células espinosas son más evidentes, porque se proyectan a medida que se aplanan, ¿verdad? Que se van achatando los polos, entonces esas tonofibrillas como que son empujadas hacia la periferia y se proyectan, dando la imagen como de espinas. Por eso es que cuando lo veían los primeros investigadores al microscopio, pues veían que tenía esas proyecciones y se aparecieran como espinas. Entonces, son los desmosomas. Esos desmosomas son importantes porque les decía como mantienen unidos a los queratinocitos entre sí. De lo contrario, se separarían. De hecho, en estos desmosomas vamos a encontrar casualmente al antígeno del pénfigo. El pénfigo es una enfermedad ampollosa, es decir, que son enfermedades que se forman grandes ampollas y son de tipo autoinmune. Esta enfermedad autoinmune justamente va a encontrar un anticuerpo que va a actuar sobre el antígeno que está aquí en el desmosoma y produce la ruptura del mismo y las células se separan, originando la ampolla. Es ese espacio que no debería suceder, las células tienen que estar unidas, ahí se forman las ampollas. Ahora bien, el espacio normal que hay entre cada célula está ocupado por una sustancia denominada el cemento intercelular. Eso es importante. La sustancia, el cemento intercelular, más esas tonofibrillas, tienen también una gran capacidad antigénica, importante en algunos procesos justamente dermatológicos. Ya vamos a ver. Miren ustedes, como les decía, la imagen aquí de cómo es una célula de tipo de Malpighi o de célula espinosa. Recuerden, la otra era alargada, como un cilindro. Acá, en cambio, ya está aplanada, es como poliédrica. ¿Sí ven? Aquí como que se aplanó, se acható en los polos y va a proyectar justamente a las tonofibrillas que se denominan en este caso los desmosomas. Es decir, simplemente los desmosomas son más evidentes. Algo importante también es que en este estrato de células espinosas nosotros vamos a encontrar unos corpúsculos que se denominan los cuerpos de Odland. Esos cuerpos de Odland tienen una importancia, es porque en su interior contienen casualmente un material lipídico, es decir, como una grasa en el interior de estos cuerpos. Esto no es que están por gusto, realmente tiene mucha importancia. A partir de ese material lipídico que está en estos cuerpos de Odland, que luego son liberados, entonces van en un conjunto con lo siguiente, una proteína que vamos a ver en la siguiente capa, que son en la capa de células granulosas, vamos a ver, que contiene una proteína que se llaman queratohialinas, son esos gránulos. Miren ustedes, el estrato de células granulosas está más arriba, las células espinosas se fueron aplanando más y forman las siguientes capas, asimismo pueden ser 3 o pueden ser 5 hileras de estas capas de estrato granuloso y que contienen en su interior a los gránulos de queratohialina. Estos gránulos, como les decía, son proteínas. Es un material azufrado y que permite que asimismo estas células tengan mucha resistencia y en conjunto con el material lipídico que proviene de las células de Malpighi, entonces van a constituir ese cemento intercelular, lo que les estaba explicando que también contribuye a darle resistencia a la piel. Lo que hace que no todo lo que nosotros ponemos sobre la piel penetre con facilidad, ni lo que esté adentro salga. Ya veremos que hay otros mecanismos también que contribuyen a darle esa impermeabilidad a la piel, o permeabilidad también, dependiendo. Entonces, esto es lo que le contribuye a dar resistencia a la piel. Aquí tenemos una imagen de cómo serían las células estas del estrato granuloso. Miren ustedes los múltiples gránulos y la célula cada vez más aplanada. Recuerden, ya vamos a ver un esquema donde las vemos a todas, entonces, pero cada vez más aplanadas, se van aplanando, se van achatando más todavía de lo que comenzó como un cilindro. Luego tenemos al estrato lúcido. Les decía, esta corresponde realmente a la parte inferior del estrato córneo. Entonces, en el estrato lúcido solamente lo vamos a localizar en palmas y plantas, es decir, donde el estrato córneo es más grueso. Ya vamos a ver que ahí hay aproximadamente hasta 100 capas de estrato córneo. Entonces,
Lo importante de que en este estrato lúcido nosotros vamos a encontrar una sustancia grasa, por eso es oleosa, como vemos aquí, que se denomina eleidina. Y entonces esta eleidina lo que hace es que es un material hidrófobo, es decir, que evita la pérdida de agua y de electrolitos. Esto es importante cuando nosotros, por ejemplo, pasamos mucho tiempo tenemos mucho tiempo húmeda las manos, suponiendo que te estás bañando en el mar, en una piscina, en algo donde tengas mucho tiempo húmedo las manos, el estrato córneo, como es muy grueso en ese lado, va a absorber muchísima agua. El estrato córneo es como una esponja. Entonces absorbe mucha agua y de esta manera luego de un rato va a haber pérdida, por lo tanto había arrastre. Una vez que se empieza a evaporar, empieza también a arrastrar agua, pero esta eleidina no deja que haya pérdida del agua normal transcutánea que debe haber en esa zona. Entonces actúa como un efecto de protección. Aquí sería pues un esquema de esto, bueno, ya no es un esquema, esto sí es un corte histológico de cómo es la piel. Miren ustedes cómo se ven aquí al estrato de células basales. Ustedes saben que no es recto, ¿verdad? Ustedes sí se acuerdan de las crestas interpapilares, ¿sí? Y de las papilas dérmicas, ¿verdad? Cómo se une la dermis con epidermis. Ya lo veremos después. En todo caso, aquí vemos al estrato de células basales, luego tenemos a las células espinosas, luego se van aplanando, tenemos el estrato granuloso, a este nivel vamos a encontrar pues al estrato lúcido y el estrato córneo, que es muy numeroso, se entreteje como un canasto. Aquí lo tenemos. Entonces está formado por numerosas células sin núcleo, son células anucleadas, por eso es que se las denomina células muertas. Ustedes todos conocen cuando han ido al spa y le dicen, vamos por sacarte las células muertas, le dice la chica a la cosmetóloga. Y bueno, pues no sabe ella ni por qué se denomina células muertas, pero en realidad es porque son células sin núcleo. ¿Por qué razón ya no deberían tener núcleo? Porque están repletas de queratina. Eso es lo importante. La queratina, que es esa proteína que se fue formando desde las capas inferiores, entonces van llenando estas células. Y el núcleo va siendo poco a poco, pues está siendo proyectado hacia la periferia hasta que llega un momento en que no queda nada del núcleo. ¿Por qué? Porque estas células se van a caer. Justamente tienen que descamarse y vamos a ver en el proceso que se conoce como el recambio o turnover celular. Bueno, lo cierto es que se entretejen y son tan aplanadas, son finitas y realmente son aplanadas como y se entretejen dando la configuración en red o como en canasto. Esto es importante, las células se van desprendiendo en forma insensible, o sea, nosotros nos estamos descamando a diario, es normal. El proceso del recambio celular ocurre cada 28 a 30 días, pero a diario nos estamos descamando. Mientras una célula está saliendo, otras se están descamando, es lo normal. Esto se altera, ya vamos a ver en algunos procesos, por ejemplo en la psoriasis. La función del estrato córneo es, pues, básicamente la primerita es su función de barrera, entonces la de protección. La barrera cutánea está conformada por básicamente en la actualidad se conoce que son 3 barreras. Esa que sería la primera, que es la barrera física o una barrera clásica, luego tenemos la barrera inmune, y finalmente la barrera microbiana, que ya la estudiaremos en su momento. Entonces son 3 tipos de barrera que nosotros tenemos a nivel de la piel. Entonces el estrato córneo corresponde a la barrera clásica, la de protección inicial. ¿Contra qué? Contra penetración de microorganismos, agentes tóxicos, la pérdida de líquidos justamente desde dentro hacia afuera, también lesiones por corrientes eléctricas, mínimas por cierto, ¿no? Pero es de protección. En palmas y plantas, como son los sitios de mayor roce, ¿verdad? Las palmas, con las manos siempre estamos tocando algo, cogiendo algo, manipulando, y con los pies pues somos bípedos, entonces siempre estamos caminando. Son áreas donde se necesita que sea más grueso, mayor protección. Por ende, aquí el estrato córneo puede llegar a tener hasta 100 capas de células, mientras que en el resto de la piel puede ser pues inclusive lo normal 25, y hay áreas más finas como el párpado y el escroto, que le decía que son muy, muy finas.
Aquí tenemos en esta imagen, en un esquema, donde están todos los grupos celulares, todos los tipos celulares de los queratinocitos. Miren ustedes aquí el cilíndrico, que es el estrato de células basales, luego tenemos el estrato de células espinosas, como les decía, mire con sus proyecciones que son los desmosomas, pero miren que desmosomas hay desde acá abajo también, porque siempre están unidos los queratinocitos. Luego las siguientes capas que se van haciendo más aplanadas y ya sería el estrato de células granulosas con sus gránulos que son de queratohialina. Y luego tenemos el estrato lúcido, solamente recuerden estrato lúcido en palmas y plantas, y finalmente al estrato córneo. Asimismo, aquí lo tenemos en un corte histológico, miren cómo es el estrato córneo muy grueso, especialmente en palmas y plantas. Eso es importante. Siempre es más grueso. Ahora, a veces puede ser muy, muy grueso, por ejemplo, en las queratodermias, es decir, en patologías, y ya las veremos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver lo que se conoce como el proceso del recambio o turnover celular. También, bueno, en algunos sitios lo encontrarán como el proceso de la maduración, es decir, desde que un queratinocito basal comienza a dividirse, entra en una actividad mitótica hasta que va cambiando, miren ustedes, se va convirtiendo en espinosa, granulosa y finalmente entra en la descamación. Eso es la última capa, el estrato córneo. Entonces, en realidad se habla que esto ocurre en 28 a 30 días, como les decía, ¿no? 14 días que utiliza para diferenciarse, es decir, el proceso de diferenciación es el proceso mediante el cual la célula de aquí va cambiando, ¿verdad? Se va diferenciando de un queratinocito basal, termina convirtiéndose en un queratinocito córneo. Entonces, y otros 14 días que es en descamarse. Ahí continúa todo el proceso total, 28 o hasta 30 días. Bueno, en horas se lo denomina así, en 400 horas, ¿no? Hay enfermedades, como les decía, como la psoriasis, en la cual este proceso se disminuye notablemente a tan solo, por ejemplo, 3 días, 8 días. Entonces son procesos en los cuales nosotros vemos las escamas. Lo usual, como les decía, es que siempre se está descamando la piel a diario. Entonces están siempre, pues los ácaros, los dermatofagoides están comiendo esas células que se nos están descamando. Eso es lo que ocurre todos los días. Pero resulta que en estos procesos, como es tan acelerada la formación de estas células que se dividen hasta formar acá, no alcanza a descamarse con la misma celeridad y por eso nosotros vemos las escamas, la alcanzamos a ver ese color, todos conocemos lo que es una escama, blanco, blanquecino típico de la psoriasis, que ya los veremos después. Entonces, es por eso que está tan acelerado. Y allí, en estas situaciones, pues, tenemos algunas opciones de tratamiento, por ejemplo, en la psoriasis, que se utilizan los antimitóticos. Si yo les estoy hablando de que estas células tienen una mitosis muy acelerada, muy extrema, entonces tengo que utilizar algo que calme esa mitosis, ¿no? Entonces, una de las opciones de tratamiento sigue siendo los antimitóticos, como por ejemplo el metotrexato. Con el metotrexato nosotros paramos esa división exagerada que tiene la célula y logramos que no se forme la escama visible, ¿no? Entonces esto es importante. Pues bien, ahora, aparte de estos grupos que les decía de cómo se subdividen los queratinocitos, lo que les decía es que la epidermis también tiene otros grupos celulares, no solamente son los queratinocitos, sino también tenemos a los melanocitos, tenemos a las células de Merkel y a las células de Langerhans y otras células dendríticas. Entonces esto es importante. Entre todos, estos son grupos celulares que conforman la epidermis. Entonces la epidermis está formada por queratinocitos, por melanocitos, células de Merkel, células de Langerhans. Entonces eso es importante. Vamos a estudiar entonces a los melanocitos. Estas células, bueno, ovoideas, pero que están provistas de dendritas, recuerden ustedes que yo les decía el origen, se los dije hace un ratito, el origen que es de la cresta neural, o se denomina también neuroectodermo, entonces tiene estas dendritas, lo cual le da muy parecido a la neurona, es que son gemelas, pues verdad, las células provienen de la misma madre, de la misma cresta neural, entonces tienen dendritas también, los melanocitos. Lo interesante es que estos melanocitos se van a localizar en su proceso de migración desde esta cresta neural, entonces van a migrar hasta localizarse en la epidermis, justamente entre las células basales,
¿sí? A nivel de ese estrato de células basales se va a intercalar, pues a veces entre cada 6 o cada 9 queratinocitos basales, y esto va a hacer que a través de las dendritas que tiene, ya la vamos a ver en imágenes, va a alcanzar a dar el pigmento, que es su melanina, aproximadamente 36 queratinocitos en el rango que le corresponde, conformando lo que se conoce como la unidad melanoepidérmica. Es muy importante, ya la vamos a ver en una imagen. Entonces, ¿cómo está conformada la unidad melanoepidérmica? Entre un melanocito y hasta 36 queratinocitos que estén a su alcance, ¿bien? Que se van a unir a través de ¿qué? De las dendritas. El objetivo de esto es transferir melanina, que es el pigmento que tiene el melanocito. La función principal del melanocito es esa, formar melanina. Esta melanina se va a colocar justamente, migra, ya la voy a mostrar cómo migra, y se va a localizar sobre el núcleo de la célula a fin de protegerlo de la luz ultravioleta, previniendo el cáncer de piel, no melanoma. Miren que insisto en eso, el cáncer de piel, no melanoma. Aquí tenemos el caso del melanocito, miren ustedes la imagen con sus dendritas, como les decía, se intercala pues aproximadamente cada 6 o 9 queratinocitos basales, pero miren ustedes que a través de sus dendritas le alcanza a transferir la melanina a diversos queratinocitos que estén a su alrededor, hasta 36 aproximadamente. Entonces, miren ustedes, dentro del melanocito, en su aparato de Golgi, se van a formar unos corpúsculos que se conforman, denominan melanosomas. Bien, dentro de estos melanosomas vamos a encontrar al pigmento que les decía que se denomina melanina. Si bien es cierto, existen dos tipos de melanina. La llamada eumelanina, que es la melanina propia de nosotros, los morenos, o sea, morenos no porque seamos negros, no, moreno significa ojos negros, pelo negro o castaños oscuros. Y la feomelanina, que es la que es propia de las personas pelirrojas o esas personas, los nórdicos, ¿no? Personas muy blancas. Entonces, pero todos tenemos melanina, solamente que dependiendo es el tipo, feomelanina o eumelanina. Entonces, feo, los rubios o tipo, como les decía, pelirrojo básicamente. Entonces, una vez que se conforman los melanosomas, estos pues van adquiriendo mayor cantidad de pigmento y algunos son más desarrollados, migran, empiezan a moverse, salen del aparato de Golgi y pues, empiezan a moverse, miren ustedes, migran, sigamos el trayecto de esta dendrita. Entonces empieza a moverse a través de la dendrita y se va justamente hasta el extremo. La punta de la dendrita, donde va a unirse al queratinocito que le corresponde, es fagocitada por la membrana celular de ese queratinocito. Miren ustedes, entonces, digamos, se lo traga literalmente. Fagocitar es eso, no se lo come. Entonces, la membrana del queratinocito se la traga, la va a fagocitar y de esa manera cae a su interior el melanosoma, el corpúsculo, este corpúsculo redondo, ovalado que estamos viendo aquí, ¿no? Una vez en su interior, por acción de algunas enzimas proteolíticas, pues le rompen la cápsula que está conformando el melanosoma y la melanina cae, como les decía, directamente al interior de la célula y va a proteger como una manera de un techo, si ustedes se fijan aquí, como un techo al núcleo de la célula. El objetivo es proteger al ADN de la radiación ultravioleta. Ese es el objetivo principal, independientemente de que nos da ese color hermoso que nosotros tenemos, ya bronceado naturalmente, o nuestros cabellos, nuestros ojos, es independiente. La función principal es la de protección. A mayor pigmentación de la piel, hay mayor protección para el cáncer de piel no melanoma, aunque a veces es algo pues realmente tan contrario el saber de que precisamente si el melanocito protege precisamente del cáncer de piel no melanoma, casualmente él es el productor de uno de los cánceres más mortales que tiene el individuo, que es el melanoma maligno, cáncer de piel. Entonces, pues sin embargo, él nos protege de este tipo de cáncer que les decía, el de piel
no melanoma, es decir, el vaso celular y el espinocelular. Pues bien, ahora por cierto, recordar que melanocitos no solamente vamos a encontrar a nivel de la piel, sino que también lo podemos encontrar a nivel de las meninges, pues nos pigmenta los ojos, el pelo, entonces es independientemente de lo que le estaba diciendo, pero su principal función es la que se les acabo de mencionar. Luego tenemos otro grupo celular que vienen a ser las células de Merkel. Entonces, estas células de Merkel, que antes, bueno, fue un poco controversial su origen. Al principio se consideraba, dado que tiene una función neuroendocrina, una función mecanoadaptativa, tiene que ver con las sensaciones, es decir, con el tacto. Hace muchos años atrás, y bueno, hace poco relativamente, se creía de que era de origen neurológico, ¿no? Pero en realidad hoy en día pues está determinado de que las células de Merkel se originan de la propia epidermis, ¿sí? O sea, realmente, como les decía yo hace un rato, que la célula epidermis, el queratinocito basal, es una célula madre, ¿verdad? Entonces, el origen de la célula de Merkel está a este nivel, ahí mismo. O sea, no proviene aparentemente de otro lado. Entonces es importante porque estas células, como les decía, que tienen una función sensorial, funciones de tipo táctil, las vamos a encontrar inclusive formando en su polo inferior los llamados discos táctiles de la dermis, porque justamente se unen con esas terminaciones nerviosas libres que hay a nivel de la epidermis, justamente formando estos discos táctiles. ¿Dónde nosotros los vamos a encontrar en mayor cantidad? Alrededor, pues en los labios, que son zonas donde hay mayor sensibilidad, ¿no? En los pulpejos de los dedos, en los pezones y en la vaina externa del pelo, del cabello. Cuando nosotros estudiemos pues el pelo, vamos a ver de que está conformado por algunas capas y justamente pues en ciertas partes, a pesar de que el origen del pelo, ya lo veremos después, pues viene desde abajo, no del epidermis, pero justamente hay una parte que lo envuelve justamente de la misma epidermis y es ahí donde tiene contacto con estos discos táctiles de la dermis, estas células de Merkel. Ustedes se habrán dado cuenta que uno tiene sensación cuando te tocan el pelo. Y realmente es increíble cómo hoy en día a la piel se le está encontrando, y obviamente con sus anexos, que tiene realmente una relación tan íntima con la parte neurológica, ¿no? La conexión que hay con el cerebro, se habla que la piel es un sensor y reflejo interior, por medio de mecanismos del hipotálamo, el mecanismo hipotálamo pituitario, ¿no? Miren ustedes que leía hace unos días atrás cómo inclusive por medio de la piel se puede detectar la enfermedad de Parkinson, pues inclusive también el autismo, o sea, lo explicaba un neurólogo, ¿no? O sea, porque realmente es así, hay muchas alteraciones que se pueden detectar a través de la piel. ¿Por qué? Porque la piel no está solamente conformada como que si fuera un simple forro, sino que está conectado interiormente con todos los órganos internos y están dándose cuenta ustedes inclusive con estas funciones sensoriales que tiene. También tenemos las células de Langerhans, como les decía, o Langerhans, como también le dicen algunos autores. Entonces, son células que en cambio provienen de la médula ósea, en realidad es un leucocito modificado. Entonces, son células dendríticas provenientes de la línea monocito macrófago y que se van a localizar a sí mismo cada 20 queratinocitos basales, pero pueden estar más superiores, no solamente están en el estrato basal, sino que pueden estar más superiores y estas migran. Esto es lo importante. Todas las demás células allí son fijas, mientras que estas de acá, las células Langerhans, son las que se mueven. Entonces, estas van a migrar, porque son leucocitos, como les decía, ¿no? Con una función especial que es la célula, por eso se la conoce como la célula presentadora de antígeno. Algo que le da justamente o le confiere esta característica de tipo inmune son la proteína S100, eso es lo importante. Las células de Langerhans tienen en su interior unos corpúsculos que son como en forma de una raqueta de tenis. Entonces, estos corpúsculos son los que contienen en su interior la proteína S100, se lo denominan los corpúsculos de Birbeck.
Entonces, bueno, lo importante es que estas células van a captar el antígeno a través de su superficie, lo modifican y lo llevan a presentar hacia el ganglio linfático próximo, el ganglio linfático regional. En ese sitio, en el ganglio linfático regional, aquí vemos, por ejemplo, nosotros cómo está migrando. Miren ustedes, lo que estaba por acá, encontró a un antígeno, encontró algo sospechoso y ella rápidamente lo captura y migra. Miren cómo sale. Hola, ¿se me escuchan? Melanie. Sí, sí, doctora. Oh, Sí, doctora. Y miren, y se supone que es Neck Life. Todo es cuento, la misma tontera. A ver, déjenme mover esto, que me están... Bueno, la célula de Langerhans, como les decía a ustedes aquí, migra una vez que capta el antígeno, miren ustedes, se mueve, esta es migratoria, ¿no? Entonces se lleva, va a través de un vaso linfático, va a llegar justamente hasta el... Doctora, disculpen, no se están proyectando las diapositivas. Ay, mi Dios, espérate un ratito, déjame... Ya, ahí sí estoy bien. Como les decía, una vez que se capta el antígeno, la célula Langerhans va a migrar por medio de un linfático hacia el ganglio linfático regional. O sea, por un vaso linfático llega al ganglio linfático próximo. Entonces, allí que va a encontrar a un linfocito T0, un linfocito virgen. Le entrega justamente el antígeno capturado a fin de que ese linfocito quede activo hacia el antígeno que ella acaba de capturar. El ejemplo clásico, el ejemplo común que se da es de las dermatitis alérgicas de contacto. Entonces, cuando ustedes habían visto, generalmente las chicas que tienen alergia a los níquel, ¿verdad? Al arete niquelado, el arete falso, que no es el de oro. Entonces hay muchas chicas que se ponen el arete y después unos días le comienza a picar la oreja, o a veces al rato, a la hora ya no lo soporta y ya le está picando. Entonces, bueno, esto ocurre porque de pequeña seguramente le hicieron el huequito de la oreja con una aguja, ¿no? Actualmente, bueno, ya se utilizan mucho las agujas de sutura, pero antes la gente, la abuela, la tía, la mamá venía con una aguja y la esterilizaban supuestamente y le hacían el huequito. El momento que entraba el níquel, ustedes conocen, es una de las sustancias más reconocidas como sensibilizantes, es uno de los causantes de dermatitis alérgicas de contacto más severos, no solamente como dermatitis, sino incluso internas. Entonces, pues lo que pasa es que ocurre que la primera vez que entra en contacto, la célula de Langerhans justamente captó a ese antígeno. Parte del níquel, pues, quedó en la epidermis y la célula de Langerhans lo captó. Una vez que lo captó, migró y fue, como les decía, hacia el linfocito T0 y se los presentó. Le dijeron, vea, señor, lo que le traje, lo que encontré en el camino. Entonces el linfocito T sufre una explosión clonal justamente y se sensibiliza para el níquel. Luego, a partir de un receptor que se llama el receptor homing que tenemos en epidermis, el linfocito T va a estar siempre patrullando la piel constantemente, a la espera de en algún momento volverse a encontrar con el enemigo. Hagan de cuenta que es como un soldado que está dando vueltas y da vueltas patrullando constantemente en qué rato me topo otra vez con el enemigo. Ocurre que en los primeros años, pues la niña pues no le ponen níquel, sino que siempre le ponen un aretito de oro.
son chiquitas y todavía pueden ponerle que no son tan caros esos aretitos chiquitos. Pero a medida que crece ya no le ponen porque lo pierde, lo que sea, pero a medida que va creciendo la niña, ya se hace adolescente, se hace señorita, ya quiere utilizar bisutería y se pone la bisutería que venden en cualquier lado, de Jambal y no sé cuántos adefesios más. Entonces, a partir de allí, el linfocito que yo les decía que está siempre patrullando, que siempre está a la espera por medio de ese receptor homing que lo tiene atrayéndolo a ese mismo lugar, precisamente vuelve a ponerse la chica el arete, a los años se viene a poner el arete que tiene el níquel y bingo, lo captó. Entonces ahí se inicia el proceso inflamatorio. Entonces a las pocas horas la chica me pica, está rojito, a veces no identifican la causa, se sigue poniendo el arete y cada día es más. Incluso se puede hacer exudativo. Entonces, ¿pero quién originó todo esto? La célula de Langerhans. Entonces, ella es una célula que realmente nos ocasiona eso, bueno, nos avisa, tiene mucho que ver, como les decía, en los procesos de tipo alérgicos, tiene que ver en la psoriasis, pero también inclusive en algunos cánceres. Todas estas células, como les decía miren hace un rato, el melanocito que origina el melanoma, las células de Merkel origina el carcinoma de células de Merkel, en este caso las células de Langerhans, entonces también pueden originar malignidad. Bien, entonces vamos a ver, incluso ya dejamos lo que es la parte superior, lo que corresponde al epidermis, y ahora vamos a ver ese espacio de transición entre la epidermis y la dermis. Entonces, ese espacio de transición se denomina la unión dermoepidérmica. Entonces, es un espacio que está formado por 4 zonas, básicamente. Tenemos en esta parte la membrana plasmática de la célula basal, de la hilera que les decía que es única, ¿verdad? Entonces, ese polo basal, a esa parte corresponde, está formando este espacio. Bien, luego tenemos la llamada lámina lúcida, que es justamente una zona donde permite el paso de los electrones y por eso es transparente. La siguiente, donde hay mayor cantidad ya de haces de colágeno, y se denomina la lámina densa porque ya no permite con fluidez el paso de esto por microscopía electrónica, obviamente, por eso que se llama el paso de los electrones. Y la última parte, que es la zona francamente fibrosa, es decir, donde ya vamos a encontrar más haces de colágeno. Esta zona es importante. Es, como les decía, una zona de transición entre lo que es la epidermis y la dermis, pero además es importante porque constituye una zona de anclaje, es decir, una zona donde se va a agarrar literalmente la epidermis sobre la dermis. La verdadera zona de sostén de la piel corresponde a la dermis. Ya la vamos a ver en la siguiente clase, pero ahí es la zona de sostén. Pero, de todas maneras, la epidermis, ¿para dónde se sostiene de ella? Es a través de la unión dermoepidérmica. Entonces, por lo tanto, sus funciones serían, una de las principales es la de ser soporte mecánico para la epidermis, también va a contribuir a ser parte de esa barrera para regular la permeabilidad, lo que yo les decía, la piel pues no permite que salga lo que está de adentro hacia afuera, ni permite lo de afuera hacia adentro, eso es importante. Se puede, sí se pierde justamente sustancias como los exudados, por ejemplo, cuando se altera esa unión dermoepidérmica, cuando se altera la epidermis, contribuye a que haya los exudados. Cuando, lo que les decía en el caso hace un ratito el ejemplo de la dermatitis de contacto, hay personas que les dice la piel está como llorosa, te sale un exudado, como un líquido, ¿verdad? Está perdiéndose algo desde adentro hacia afuera. Entonces, se alteró esa permeabilidad. Bien, también hay la fijación a partir de ahí, como les decía, que las células basales estén unidas al tejido conectivo. Básicamente el tejido conectivo se denomina a la dermis, porque ahí es que están los haces más gruesos propiamente del colágeno. Y además se considera que también aquí, en esta unión dermoepidérmica, va a contribuir a la morfogénesis de esas células superiores, es decir, de las células del epidermis, las células llamadas epiteliales. Veamos aquí también en un esquema a esta partecita, esa zona de transición, la unión dermoepidérmica, que es medio antipática, no se le ve aparentemente cosas tan atractivas, pero realmente también tiene mucha importancia.
En la capa superior, recuerdan que les mencioné a los desmosomas, ¿verdad? Esas plaquitas de proteínas que contribuyen a que estén unidos los queratinocitos entre sí. Les dije hace un ratito eso, ¿verdad? Que cuando están unidos, casualmente, ¿qué es lo que hace? Para que no se separen. Cuando se despegan, se producen justamente las ampollas. Pues bien, en la unión dermoepidérmica entre el queratinocito basal y la siguiente capa, entonces van a ver lo que se conocen como los hemidesmosomas. También así son mismos tonofilamentos también que se proyectan hacia el exterior de la célula y se van a producir y se forman lo que llaman los hemidesmosomas. En el anterior, en los desmosomas, les dije que estaba el antígeno del pénfigo, esa enfermedad autoinmune, pues aquí está el antígeno del pemfigoide, también es otra enfermedad autoinmune. Entonces, ese antígeno del pemfigoide también se forman grandes ampollas, pero generalmente pues son más profundas. Entonces, es importante, fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos una biopsia y cuando ya hablemos de las herramientas diagnósticas, todo tiene importancia, todo esto que les estoy explicando. Si el patólogo a mí me dice que la ampolla es intraepidérmica, es decir, que está dentro de la epidermis, yo digo, por lo tanto, la ruptura ha ocurrido a nivel de los desmosomas y por ende eso va a corresponder, en este caso, a un pénfigo. Pero si el patólogo, el dermatopatólogo me contesta que la ampolla es subepidérmica, es decir, que está debajo de la epidermis, yo ya sé que la ruptura ocurrió a nivel de los hemidesmosomas, ¿verdad? Está debajo. ¿Y cuál es el antígeno que se encuentra a este nivel? El antígeno del pemfigoide. Por lo tanto, me orienta a que en este caso yo estoy ante un pemfigoide. Si se dan cuenta cómo me interesa mucho el conocimiento, inclusive en dónde está localizada la ampolla y ya me orienta. Así es en dermatología, nosotros tenemos que ir viendo pequeños detalles para hacer. Créanme chicos que creo que de las especialidades, la que más diagnósticos diferenciales tiene es la dermatología. Y lo peor de todo es que muchísimos se parecen entre sí. Entonces nosotros tenemos que tener muchas herramientas en nuestra cabecita como una computadora para ir descartando. Esto no es porque le falta lo de acá. Esto se parece, es igualita, la erupción se parece, pero no, el color es diferente. Ya vamos a ir insistiendo en eso para que ustedes, obviamente, en las dermatosis que les corresponden hacer su diagnóstico, ustedes salgan peritos. Como les decía, miren ustedes aquí justamente la zona de la lámina lúcida, que son espacios realmente, sino que permite el paso de los electrones, entonces fácilmente se puede observar, entonces es como más claro. Acá, ¿qué es lo que vemos? Ya tenemos colágeno, si se dan cuenta, colágeno tipo 4, por lo tanto ya es denso. Al ser más denso, densidad, estamos hablando como de un aumento del espesor, ¿verdad? Por ende, ya no permite con facilidad el paso de los electrones que se está viendo. A este nivel, la zona más fibrosa, que es la parte inferior, ya vamos a ver que hay otros tipos de colágeno. Se habla de colágeno tipo 5, el 4, el 5 y el 7. Inclusive ese colágeno tipo 7 se sabe que proviene del queratinocito basal. Les decía hace un rato que ese queratinocito basal, la que es una sola hilera, ¿verdad? Las células madre, justamente es una célula pluripotencial, es una célula madre verdadera, hasta colágeno forma. O sea, yo siempre digo, es un Singapur, puede vivir solita, ¿sí? Entonces realmente es así, puede producir inclusive colágeno, es importante esa célula, es maravillosa esa célula. Bueno, entonces realmente a partir de allí es que se van a anclar, se van a unir más a la siguiente capa donde ya vamos a encontrar el colágeno tipo 1 y 3, francamente que esto ya corresponde a la dermis, que ya veremos en la siguiente clase, que este es el colágeno que realmente le da la turgencia, la firmeza a la piel. Ya lo veremos después. Chicos, si tiene alguien alguna pregunta, por favor, este es el momento. Pero algo importante, esta clase realmente es corta porque, bueno, es la entrada, pero además de todo es porque quiero que una parte del tiempo ustedes cada uno comiencen a presentarse, quiero irlos conociendo. Realmente es diferente cuando nosotros teníamos las clases presenciales, yo siempre me aprendo los nombres de los estudiantes, me gusta verles, reconocerlos y pues siempre los voy a reconocer cuando los veo, pero realmente con esto del tema de
online no es tan sencillo. Entonces, bueno, quiero que cada uno se vaya presentando, me diga cuántos años tiene y dónde está. Si es que está aquí en Guayaquil, a lo mejor en muchos grupos he tenido que están en otras provincias, entonces eso me interesa mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Miren, por si acaso, pues esto de las clases, como ustedes se dan cuenta, yo las doy. Y pues esta es mi especialidad, trato siempre de estar al día, leyendo, es mi especialidad y es mi obligación. Y pues, sin embargo, ustedes en el Moodle tienen el libro que yo les recomiendo, al cual ustedes pueden buscar, investigar cuando les mande a hacer algún trabajo, algo así. También les mandaré algún archivo de algún artículo. Pero realmente, básicamente, y para los exámenes, pues siempre me gusta tomar lo que yo les doy, no lo que yo les enfatizo, porque me parece que es lo correcto. Sin embargo, también durante el transcurso, pues ustedes tendrán que hacer investigación, tendrán que hacer algún trabajo y tal vez al final, pues también alcancemos a hacer algunas exposiciones. Pero bueno, mientras tanto, siempre este es el momento de preguntar si tienen alguna duda. ¿Está claro? Bueno, por ahora entonces lo dejamos así, pero quiero que se comiencen a presentar. Comencemos con Melanie. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Melanie Maguaya, tengo 22 años y soy de aquí de Guayaquil. Muy bien, Melanie, un gusto. Liner. Liner Fuentes. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ligner Fuentes. Tengo 22 años, vivo en Daule, nací en Daule y no, nada más. Muy bien, Liner, un gusto. A ver, Juan Maza. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Maza. Soy del sur de Guayaquil y ya, nada más, creo. Está bien, un gusto, Juan. A ver, Catherine. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Caterina Zurita, tengo 23 años y soy de aquí de Guayaquil. Muy bien, Catherine, un gusto. A ver, Emily. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emily Barros, tengo 22 años y soy de Milagro. Muy bien, un gusto, Emily. Pairuz. Buenos días, buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Fairuz Chehab, soy de aquí de Guayaquil y tengo 22 años. Un gusto, Fairuz. Ángel. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ángel Tingo, soy de la ciudad de Guayaquil y tengo 23 años. Ok, Ángel, un gusto. Disnarda. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Disnarda Peña. Estoy aquí en Guayaquil. No sé si se me habrá quedado trabado porque pareciera Sí. que tengo trabada la imagen. Sí, se te congeló. Bueno, sí te escuché. Muy bien. Legalista. Mucho gusto. Muy bien, un gusto. Alison. Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Alison Echevarría y tengo 22 años y soy de Milagro. Muy bien, tengo 2 milagreños por lo pronto. Muy bien, esa es mi segunda tierra, ¿sabes? Mi esposo es milagreño. Yo soy guayaquileña, pero él es milagreño, entonces es mi segunda tierra. Muy bien, Tony. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Tony Pilligua, tengo 22 años, soy de Manta y vivo en Guayaquil. Un gusto, Tony. Muy bien, Gabriela. Doctora, buenas tardes, compañeros. Soy Gabriela Muñoz, tengo 22 años y vivo en Guayaquil. Muy bien, Gabriela. María Belén. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es María Belén Holguín. Tengo 24 años y soy de Manaví, Rocafuerte. Ok, un gusto, María Belén. Natalie. Un gusto. Igual. Natalie. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Natalie Vanessa de la Cruz Hernández. Soy de la ciudad de Tulcán y tengo 24 años. ¿Y estás en Tulcán? Sí. Está bien, un gusto. A ver, Igual. Gary. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Tengo 30 años y vivo en Santo Domingo. Muy bien, un gusto, Gary. A ver, Fabricio.
Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Fabricio Díaz, tengo 22 años y vivo aquí en Guayaquil. Muy bien, Fabricio, un gusto. Belén. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Belén Borges, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Muy bien, Belén, un gusto. Andrea. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo soy Andrea Villavicencio, tengo 23 años y soy de Guayaquil. Ok, Andrea, un gusto. Gabriel Díaz. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Gabriel Díaz, tengo 22 años y soy de aquí de Guayaquil. Ok, Gabriel, un gusto. María Paula. Buenos días, doctor y compañeros. Soy María Paula, tengo 22 años y soy de Guayaquil. Muy bien, María Paula, un gusto. Natalie Borbor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Natalie Borbor, tengo 22 años y soy de aquí de Guayaquil. Muy bien, un gusto, Natalie. Elizabeth. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Elizabeth Guales, tengo 22 años y soy de Durán. Ok, Elizabeth. Juan Pablo. Sí, yo. Buenas tardes, doctora. Soy Juan Pablo Yucta, tengo 22 años y vivo en Guayaquil. Ok, un gusto, Juan Pablo. A ver, Adrián. Buenas tardes, doctora. Soy Adrián Contreras, tengo 22 años, soy de Milagro, pero vivo en Villamil Playas. Bueno, otro milagreño, no importa dónde se viva. Un gusto. A ver, Scarlett. Buenas tardes, compañeros y doctora. Mi nombre es Scarlett Tobar y soy de aquí de Guayaquil y tengo 23 años. Muy bien, un gusto. Igualmente. A ver, María Belén. A ver, ¿están todos? No, ¿quién me falta? María Belén ya se presentó, Natalie también, Yucta, a ver, no, me quedé. Joffre David le falta. ¿Cómo estás? Preséntate. Muy buenas tardes, compañeros. Doctora, mi nombre es Joffre David y tengo 23 años y vivo y nací en Guayaquil. Ok, un gusto. Johnny Hinojosa. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Johnny Hinojosa, tengo 21 años, soy de Ibarra, pero vivo en Guayaquil. Ok, muy bien, un gusto. ¿Quién más me falta? ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Se me fue, no sé dónde me saltó. Robert Vite, no, me faltó, a ver, espérate, Jennifer Figueroa, vamos en orden. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jennifer Figueroa y tengo 21 años y soy de aquí, de Guayaquil. Ok, un gusto. A ver, Robert Vite. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Robert Vite y tengo 22 años y soy de Guayaquil. No te escuché. ¿Dónde estás, mijito? ¿Cómo que se te cortó? ¿Sí se escucha, gracias? Ahí te escucho. A ver, ¿dónde estás? ¿Aquí en Guayaquil? Sí. Ok, muy bien, un gusto. ¿Y Samar? No, no te escucho, Isamar. No tienes audio. No, no te escucho, Isamar. No se te escucha. Estabas desconectada, pues. Sí, aló. Hola. A ver, ¿Sí ahí te escuchamos, sí. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Isamar Gaibor. Soy de la provincia de Bolívar, de San Miguel de Bolívar, y tengo 25 años. Muy bien, Isamar. Guillermo. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Guillermo García. Tengo 27 años y soy de Santo Domingo. Muy bien, un gusto, ¿eh? Dime, Pedro. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Pedro José, tengo 22 años y soy de Guayaquil. Muy bien, Pedro, un gusto. Emily. Buenas tardes, doctora y compañeros. Tengo 22 años, yo me llamo Emily Calero y vivo aquí en Guayaquil. Bueno, muy bien, un gusto, Emily. Jordan Balcázar. Buenas tardes, doctor y compañeros. Soy Jordan Balcázar, tengo 23 años y soy de Guaquillas El Oro. ¿Y estás allá? A ver, ¿quién más? Por aquí, Eric. Buenas tardes, doctora. Soy Eric Monante, como
dice mi nombre ahí. Tengo 24 años y soy de Guayaquil, pero actualmente estoy viviendo en Francia de manera temporal en un pueblo que se llama Trensac. Qu'est-ce que tu veux que je dise? No compré en francés. Habló mal. Muy bien, que te estés muy bien, Eric. Mira qué interesante. ¿Te quedaste atrapado o te quedaste por allá? Estás encerrado ahorita, ya también encerrado, más que aquí. Bueno, dependiendo de la zona. Por ejemplo, donde yo vivo está todo prácticamente normal. Creo que son las ciudades más Ya más estás en una pobladas ciudad, donde un está. pueblo más pequeño. Sí, Bueno, sí, espero que puedas volver. Bueno, dependiendo, ¿no? sí. Si estás en un lugar bonito, no vale la pena. En todo caso, Yanela. Buenas tardes, mi nombre es Yanela Calero, tengo 22 años y vivo en Guayaquil. Muy bien, Yanela, un gusto. Kiara. Buenas tardes, doctora y compañeros. Soy Kiara López y tengo 24 años y soy de la ciudad de Guayaquil. Muy bien, un gusto. Chicos, bueno, realmente ha sido un gusto y espero realmente que al final de este ciclo pues hayamos obtenido lo mejor para ustedes y para mí, ¿no? Es más importante, sobre todo para mí, una satisfacción cuando al final del ciclo me encuentro con grandes, que han sido grandes estudiantes y luego seremos grandes amigos. Obviamente por ahora la relación es estudiante-docente, el respeto por favor tiene que ser mutuo entre todos ustedes y conmigo, ¿verdad? Eso es lo importante. Les pido por favor que cumplan con lo que corresponde, con las tareas, revisen siempre el Moodle porque siempre se envían algunas pequeñas tareas que hacer. Pues yo hay un pequeño video donde les explico cómo es, bueno, inclusive pues ahí está mi carita, pues ya yo soy una persona grande, bueno, bastante grande, muy mayor, realmente tengo hijos mayores que ustedes, mi hijo tiene 30, entonces ya son hombres, como ustedes se dan cuenta. Me gusta mucho, me da una pena que en esta situación por el tema de la pandemia yo no tengamos la oportunidad de que hayan prácticas como es a nivel de los hospitales. Yo trabajo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES y pues siempre ha sido muy bonito que los estudiantes van y hacen prácticas. Lamentablemente, como ustedes saben, ahora por la pandemia está prohibido. De hecho, yo misma estoy haciendo teletrabajo por el hospital también. Entonces, es una pena, pero tratemos de hacerlo mejor, que pongan a su... realmente de su parte. Dermatología es muy bonita, a veces hay personas que no les gusta, pero a fin de cuentas creo que terminan amándola. Yo les contaba a sus compañeros de ayer que para mí es una satisfacción porque muchísimos de mis estudiantes luego han terminado siendo mis colegas, o sea, en posgrado, y ahora dentro del hospital justamente 3 de las doctoras que son las dermatólogas de allí del hospital fueron alumnas mías, las 3 de posgrado y 2 que fueron de pregrado, y como me decían siempre algunas de ellas, o sea, soy como la mamá de todas ellas, pero para mí es una satisfacción enorme saber que estoy con ellas, ¿no? O sea, y siempre he tenido muchísimas estudiantes que luego se han decidido por la especialidad, algunos han hecho la especialidad aquí mismo, otros se han ido fuera del país. Para mí eso es lo más importante cuando se trata de hacer los trabajos de estos de titulación. Ahora mismo tuve que rechazar algunos, solo pude aceptar la 4 porque por mi carga horaria no puedo tanto, yo solamente soy de medio tiempo. Pero muchos chicos, no, doctora, pero usted me prometió, le digo, sí, pero se te adelantaron. O sea, ya muchos estudiantes que ya uno los fueron a pedir para ser la tutora de la tesis. O sea, y bueno, tradicionalmente siempre he sido caracterizada conocida como fregada, como le dicen ustedes a los estudiantes, a los profesores que son exigentes. Y pues creo que lo que hago es dar lo mejor de mí y siempre esperen lo mejor de mí. No lo sé todo, ojalá lo supiera, no, nada que ver. Todos los días estudiamos, todos los días aprendemos y esa es la idea, aprender mutuamente, ¿no? El médico tiene que vivir estudiando el resto de su vida y el que no, pues mejor métase a hacer números o cualquier otra cosa, pero la medicina es para vivir eternamente. No siempre vas a tener grandes gratificaciones desde el punto de vista económico. Creo que es agradable hasta cierto punto, pero lo importante es que hagas lo que te gusta. Si ustedes eligieron ser médicos, por favor, pongan todo de sí. Posiblemente alguno de ustedes vaya a ser traumatólogo, el otro cardiólogo, cirujano plástico, lo que sea. Pero antes de eso, ustedes serán médicos.
siempre serán médicos. Y por lo menos hasta que ustedes terminen su medicatura rural y no estén haciendo algún posgrado de cualquier otra especialidad, es su obligación saber lo más importante, lo indispensable para que ustedes sean personas que al menos no hagan daño. Eso es lo importante, primero no hacer daño. Y si está en sus manos hacer, todavía obtener una mejoría de algo, pues bienvenido sea. Siempre tienen que tener presente que no siempre serán ustedes los que estén como médicos, sino que también en algunas ocasiones ustedes serán pacientes o algún ser querido, muy querido de ustedes. A veces uno dice, bueno, que me pase a mí, pero que le pase a un ser querido mío, entonces eso es como que es más duro todavía que si te pasara a ti mismo, es al menos lo que me pasa a mí. Entonces, por eso les digo que traten de siempre de, por lo menos lo más importante que corresponde en cada materia, lo que corresponde a lo que uno les está insistiendo, tómenlo como algo que vale la pena. Y aunque no me guste, o sea, esto es como una medicina, no me gusta, pues me la tomo porque sé que me va a hacer bien. Entonces ya pasarán los días del tratamiento y se me va a pasar, pero mientras tanto lo voy a necesitar. Entonces solamente por eso les pido de que siempre estén pendientes de lo que haya que hacer. Yo, es importante que la comunicación me gusta siempre por medio de un representante, por eso es. Sin embargo, está mi correo electrónico, alguna duda, pues me pueden escribir a través del correo electrónico, estoy siempre pues a la disposición, no de consultas dermatológicas mientras sean estudiantes, ni de ustedes, ni ningún recomendado, ni ningún familiar, nada. Una vez que termine es diferente, pero es porque se puede prestar a malas interpretaciones, entonces no me gusta nada de eso. Terminados seremos grandes amigos, los mejores amigos, y como yo digo, para mí son como hijos, porque aún todos tienen la edad de pueden ser de mis hijos, y como le digo, yo soy como la mamá de mis compañeras tratantes del hospital, entonces es algo que a mí me maravilla, ¿no? Entonces, por eso les pido, y cuando tienen alguna duda, pues me la dicen, y entre todos hacemos lo que corresponde para aclararlo, y sigamos estudiando cada día. Chicos, para mí ha sido un gusto, pues no me gusta a mí esto del cambio de dar en la cámara, porque es como que me roban mi privacidad, es algo que yo lucho por ello, yo no tengo WhatsApp, porque no me gusta justamente que la gente te esté molestando, ni que nada que ver. O sea, yo por ahora, por lo del teletrabajo, me vi obligada a crear un WhatsApp, pero que es solamente para el teletrabajo, para que es las consultas, pero yo no tengo, miren, o sea, a ese punto. Pero mi foto está en el Moodle y en el video. Entonces, si alguna cosa quieren, ahí está, por si acaso. Entonces, siempre nos vamos a manejar desde este punto de vista. Si de repente por algún motivo hubiera algún inconveniente, pues yo me comunico con su compañera representante, que es Melanie, y entonces, pero sin embargo, cualquiera de ustedes, si tiene alguna cosa, alguna duda, me pueden escribir a mi correo electrónico. Ustedes saben mi correo electrónico, el de la universidad, que ustedes también lo tienen, su propio correo, y mi correo particular, que también está allí en el Moodle. Entonces, alguna situación, pero siempre todo por escrito. Entonces, chicos, para mí ha sido un gusto, pues voy a proceder a subir el video de la clase, y ¿saben qué? Ya mismo voy a poner una consulta en el Moodle para que ustedes la contesten, algo de la sección de rebote, algo muy sencillo para ver lo que estuvieron atentos a la clase. Encantada de conocerlos y pues hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, un gusto.